Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de este webinar que hacemos semana a semana con contenidos para mejorar tu radio y para hablar de esto que tanto nos apasiona. Mi nombre es Santiago Alonso y hoy vamos a hablar de hacer un podcast, de la importancia de diferenciar lo que es la radio tradicional del podcast tal cual lo conocemos, ¿no? Ya de la radio tradicional hemos hablado largo y tendido y lo vamos a seguir haciendo, pero también tenemos ganas de hablar sobre cómo hacer esto que es diferente, que es radio, pero al mismo tiempo no lo es, donde hay gente hablando, pero los ritmos de radio son bien diferentes. Para lo cual, hoy queríamos recomendar el sitio todosobrepodcast.com, donde explica justamente qué es un podcast, ¿no? Algo que se consume tan habitualmente y que, si bien no desplaza a la radio, entiendo yo que la complementa. Simplemente un podcast es un programa de audio, no de radio, que se recibe también vía web o se suscribe uno vía Spotify o las diferentes redes de contenido por demanda, ¿no? Siempre es bueno diferenciar si uno va a hacer un podcast, es si lo quiere hacer solamente con sonido, que hay muchos muy buenos, o si le quiere sumar video, ¿no? Con esta idea de que la radio se ve o el podcast se ve, es una decisión por demás atractiva. Con esta decisión uno puede enfocarse más en la imagen o en el sonido, saber si hace falta conseguir algunas luces o maquillaje, dos cositas que acá están un poco faltando, o si uno se va a enfocar en conseguir música especial para identificar tu podcast, que no hace falta que tenga cortina o música de fondo, sino que pueden ser tres personas hablando de un tema en particular y después editar o hacer lo que se llama un falso vivo. También saber, si uno va a hacer una edición única de un podcast o si va a ser algo episódico. Los temas son variados, puede ser desde la historia de la pizza hasta historia argentina, historia moderna, cualquier tema, sexo, religión, política, videojuegos, animación, libros, literatura, tránsito, lo que quieran es parte de la decisión estética y de contenido que ustedes vayan a hacer a la hora de armar un podcast. Hay muchas razones para poder hacerlo, la más obvia es una necesidad artística, pero también puede ser un negocio, ¿no? Si tu contenido es atractivo, mucha gente se puede suscribir a tus espacios para recibir justamente ese podcast y eventualmente venderlo a diferentes anunciantes, ¿no? Si uno trabaja en radio y uno quiere hacer un podcast para que tu emisora no se quede un paso atrás, bueno, es también absolutamente válido. Hoy por hoy, diferentes emisoras muy importantes, además de tener su programación lineal, con franjas musicales, con espacios periodísticos, con espacios de entretenimiento o rotación musical, además de tener esa programación lineal que sintonizamos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 10 de la mañana o 10 de la noche, hay contenido complementario al cual se puede acceder vía Spotify o vía web para armar una cosa que es paralela, ¿no? Donde sigue siendo la misma radio, pero produce, por fuera de los tiempos radiales, otro contenido. La parte más importante, dice la gente de todosobrepodcast.com, la parte más importante de este punto es que logres identificar justamente cuál es tu propósito y aún así logres establecer una meta. ¿Cuánta gente crees que te escuche? ¿Queremos que nos escuche todo el mundo? La realidad es que no, queremos que nos escuche solamente la gente interesada en ese tema en particular. Si uno busca podcasts sobre cine, difícilmente se cuelgue escuchando uno sobre fútbol, porque ahí está la caracterización de la audiencia a la cual nosotros queremos llegar. Para lo cual hará falta armar, según este sitio, un plan de trabajo. Y me gusta esta metáfora, ¿no? Dice, ¿podés lanzarte al agua e ir descubriendo qué es lo que querés hacer? ¿Quién no ha intentado aprender a nadar simplemente lanzándose al agua? Mucho, como pasa también con la radio, es uno va probando a ver qué sale, qué no sale, y la práctica es permanente más allá de la educación formal que uno haya recibido. Y sugieren acá algunos pasos, ¿no? Dice, por ejemplo, imagina un podcast, soñalo, después ponele nombre, ponele también un slogan que defina bien lo que vos ofreces. Voy a dar un ejemplo que, si bien no me gusta en absoluto la autorreferencia, desde republicahosting.com ofrecemos un podcast llamado Los Ojudos, otro podcast de Los Simpson que, por supuesto tiene que ver con la familia amarilla de Springfield. Otro punto es escribir una descripción del podcast como resumen de lo que es la misión y visión para que todos sepan justamente de qué la va. El paso siguiente es seleccionar una temática, que el podcast tenga un foco y una especialidad que lo haga destacar entre los demás, ¿no? Luego elegir un formato. Así tu público y vos podrán entender cuál es la estructura, quiénes son los participantes y cuál es la duración estimada de los episodios. Hay podcasts que duran 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora o hasta 3 horas
dependiendo de si hay invitados, si es una persona sola, si son dos personas debatiendo, si hay alguna llamada telefónica o un entrevistado que también puede ser parte de esta idea temática. Bueno, las ideas y las posibilidades son casi ilimitadas. Posteriormente, establecer una frecuencia de publicación periódica o quizás por temporadas, ¿no? Hay capítulos de podcast que tienen, por ejemplo, una duración de 1 hora y tienen 12 capítulos, y eso se cataloga, como pasa con las series, con una temporada y que se suben de forma semanal. Luego conseguir, obviamente, la cuestión fierros, las herramientas, ¿no?, que solemos necesitar en estos casos: micrófonos, cables, auriculares, un salón silencioso donde grabar y, por supuesto, una computadora. Grabar un piloto para descubrir, bueno, qué es lo que puede andar, qué es lo que por ahí está un poco flojo y en qué hace falta trabajar más para que esto salga perfecto. Por supuesto que el podcast es sonido, pero también es imagen, porque claro, es tentador ver que una portada funciona bien y que las portadas son las que nos atraen. Un ejemplo parecido, si bien no es el mismo soporte, es cuando alguien de mi generación, yo tengo 36, solía ir a los videoclubes a alquilar películas, ¿no? Alquilar películas que tenían, por supuesto, una carátula, ¿no? Un cassette que tenía una tapa particular y un arte que la hacía diferente. Bueno, queremos que nos seduzcas con ese diseño, o sea que también otro punto importante que se define acá es el diseño de una portada que identifique gráficamente el podcast en sí. Que se vea el logo, que se vea el nombre, si es posible que se vea el tema en particular o que por lo menos lo dé a entender. Luego, elegir una plataforma de publicación, puede ser un hosting como Spotify, Evox, mismo YouTube también, o el que se te ocurra. Yo recomiendo www.archive.org, si es que no estás muy ducho o muy ducha con el tema Spotify. Archive.org, se pueden subir con facilidad y compartir el link también muy fácilmente. Importante, crear una página web para justamente la gente que escucha tu podcast a través de la PC puede ingresar a un sitio y buscar el episodio si es que lo quiere volver a escuchar. Esto no es imprescindible, pero también le da cierto impulso a la producción. Por supuesto, darte de alta en los directorios de podcast más importantes. Uno piensa, por ejemplo, en el más evidente que ya cité 2 veces, que es Spotify, pero hay otros: evox.com, Apple Podcast, entre otros. Otro puede ser SoundCloud y un montón más. Bueno, hay que hacer ahí una tarea de investigación más que exhaustiva. Luego, a través de las redes, promocionar tu podcast y buscar justamente a tu público. Obviamente, abrir cuentas de redes sociales para recibir comentarios y respuestas de la audiencia. Finalmente, evaluar las publicaciones consultando las estadísticas. Bueno, ¿qué es lo que pegó? ¿Qué es lo que no pegó? ¿Qué es lo que están pidiendo o que no se ha nombrado en ese tema tan amplio en particular y qué falta? Esto es muy importante, hacer este checklist y ver qué es lo que se puede armar y qué es lo que todavía es pendiente. Otra pregunta: ¿con qué lo vas a grabar? ¿Dónde lo vas a grabar? ¿Va a ser un estudio de radio que vos alquilás? ¿Puede ser un estudio de grabación? ¿Puede ser una sala de ensayo? Puede ser en tu propia casa con un micrófono como este y una consola que tenemos acá disponible. Estas 2 respuestas deben ir unidas para que puedas elegir justamente la herramienta que hace falta. Obviamente no es lo mismo grabar en tu habitación que en una radio, hasta que en una iglesia, porque el sonido es bien diferente. Acá tenemos algún que otro panel, no se ve para allá, pero tenemos algunos paneles justamente delante mío para que el sonido sea lo más fiel posible y sea lo más limpio posible, ¿no? Tu voz, como decíamos, va a sonar muy diferente según donde uno esté y hay diferentes posibilidades para ello. Bueno, está el podcast solista, que este es el que menos exigencia tiene porque es un teléfono y una app que pueden bastar para comenzar. No hace falta tener tecnología de punta o tener un micrófono como este y una consola, sino que con un celular que apenas grabe voz, algo se puede hacer. No es lo ideal, pero hoy por hoy la buena noticia es que los teléfonos inteligentes, los smartphones, tienen una buena calidad más que aceptable que permiten que la escucha sea, por supuesto, amigable. El micrófono del teléfono y una app como Spreaker o Anchor pueden permitirte grabar un podcast perfectamente. Repito entonces las aplicaciones, que son Spreaker, esa sería una, y la otra se llama Anchor para la grabación de tus capítulos. Incluso pueden ayudarte a hacer la distribución de tu material, inclusive ganar hasta un poco de dinero con él si te va bien y lográs una gran audiencia. Si se quiere subir un poquito de nivel, se puede sumar un micrófono USB de alta calidad o uno como este que va, como decíamos, a una consola
a la PC o directamente al celular, ¿no? Si es un micrófono importante USB. Como siempre decimos, ten en cuenta que mayor calidad de micrófono, mayor nivel de silencio uno precisar, ¿no? Si uno vive en una casa donde hay movimiento y te compras un condenser bastante caro, posiblemente se escuchen sonidos de fondo y eso complica un poco la grabación, para lo cual hace falta silencio. ¿Qué otras cosas hacen falta si es un podcast en equipo, donde ya es más de un integrante? Bueno, micrófonos, auriculares, computadora y también un software. Esto es cuando tu podcast no es solitario, no estás vos solo seduciendo a la audiencia, sino en equipo con varias personas o con la redacción de un guión y un trabajo más minucioso para la búsqueda de lo que se llama la alta calidad. Va a hacer falta una pequeña estación de trabajo. Insisto, no hace falta que sean micrófonos hiper caros, pero sí cierta tecnología de base que te permita trabajar con más de una persona al mismo tiempo. Para lo cual, bueno, ya en estos casos quizás no te vaya a servir un micrófono USB, sino una interfaz de audio para 2 micrófonos o una, decíamos, consola o mesa de mezcla con múltiples entradas, donde ahí ya intervienen micrófonos, cables y un software de grabación gratuito, como es el caso del Audacity. El Audacity es muy bueno justamente para estos fines. O SoundForge, Vegas y muchos más que se pueden bajar de internet. Así que este sería el primer paso para la grabación de un podcast, para encontrar justamente estos materiales y armar algo propio con la temática que vos quieras. Esa es la propuesta de trabajo que tenemos inicialmente en esta primera parte, donde repasamos cómo hacer un podcast. Esto es tan solo la primera parte. La segunda, en el video siguiente. Estamos en republicahosting.com. Les contamos que semana a semana llegan a los diferentes clientes las diferentes emisiones, como es el caso de Cosa Nostra, Invasores del Espacio, Laser Shot y otros programas que llegan semana a semana. Recuerden que son 60 minutos de programa que pueden poner casi de forma atemporal, exclusivo para los clientes de republicahosting.com. Por hoy hemos cerrado, nos reencontramos en la próxima edición en estos webinars que hacemos para compartir información y data sobre aquello que nos apasiona. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar, será hasta la próxima. Chau.